Isaías 41 habla de que Dios le está dando seguridad a su pueblo. Y en el versículo 9 dice, porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Y el versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra tan maravillosa la que Dios le está dando a su pueblo. Y usted y yo también somos su pueblo. En esta época, Dios la estaba dando al pueblo de Israel. Y para este tiempo, Dios nos habla a usted y a mí, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. Y se cumple en todos los tiempos y en todos nosotros. Entonces, Dios hoy te está diciendo esta palabra, que Él nos da seguridad, Él nos llamó, nos escogió, y que nosotros no debemos tener temor, porque de lo más recóndito de la tierra Él nos llamó, donde más hondo o en el hoyo más profundo que estábamos, de allí nos sacó Dios y nos ha traído para estar con Él. Y por eso dice en el versículo 10 que no debemos tener ningún tipo de temor, porque Él está con usted y conmigo. ¿Qué te parece saber esto? ¿Qué opinas de esto que dice la palabra referente a ti y a mí? Él se lo dijo en su tiempo a su pueblo y hoy nos lo está recordando, nos lo está afirmando para que nosotros podamos tener esa confianza y esa seguridad que Él estaba brindando al pueblo suyo, a su pueblo, al pueblo que Él eligió para que a través de este pueblo conocieran todas las naciones de la tierra, lo conocieran a Él. Pero como su pueblo en un momento determinado lo rechazó, entonces nos eligió a ti y a mí para que nosotros ahora vayamos y anunciemos y digamos que Dios tiene un propósito y que podemos tener seguridad y confianza. Amado Dios, te queremos agradecer por estar con nosotros, por darnos seguridad, por darnos confianza, por darnos esperanza, por decirnos que no debemos tener temor porque tú estás con nosotros. En tu tiempo, en su tiempo, se lo dijiste al pueblo de Israel y hoy lo dices para ti y para mí. Gracias, Dios, por estar con nosotros, por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos. Tú eres el Rey que protege a tu pueblo, que cuida a tu Rey y que está pendiente de todos nosotros. Preséntese delante de Él y declare que Él es su Rey, usted es su pueblo, que Él lo eligió, que de lo más recóndito, de lo más lejano, de lo más profundo, de allá lo trajo Él y la trajo Él para que usted y yo lo conociéramos y nos pudiéramos deleitar hoy en Él, podamos alabarlo, podamos exaltarlo y podamos tener esa seguridad y esa certeza de que Él es nuestro Dios. Hoy le bendecimos, hoy le agradecemos y hoy declaramos que Él está por encima de todo y que todo es. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás,
reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Levantamos alabanza solo a ti. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Recibe honor, Señor. Te adoramos, Rey eterno. Te damos el honor, Señor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Qué hermoso poder saber su palabra. Qué hermoso poderle bendecir. Qué hermoso es Él al revelarse a través de la palabra para con usted y conmigo. Qué tremendo privilegio hoy poderle decir que Él es nuestro Rey. Y aún más, poder entrar a su trono, poder entrar en su presencia. El libro de Hebreos dice que usted y yo tenemos por su sangre, por el sacrificio de Él en la cruz, tenemos entrada al lugar santísimo. Y que ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Gracias, Dios. Te podemos alabar, te podemos exaltar, te podemos bendecir, te podemos reconocer, te podemos poner en alto, te podemos dar alabanza, te podemos dar adoración, te podemos dar exaltación a ti, nuestro Rey. Gracias. Gracias. Qué maravilloso privilegio.
poder venir, poder saber que tenemos seguridad, poder confiar, estar libres del temor, estar libres del miedo, saber que fuimos llamados por Él, saber que fuimos atraídos por su amor. La Biblia dice que nos ha traído con cuerdas de amor y que podemos acercarnos a Él con toda confianza, con toda certeza, con toda seguridad. Y este es el día que Él ha hecho para que usted y yo lo podamos hacer. Y para que usted y yo podamos decir que Él es hermoso, que Él es precioso, que Él es glorioso, que Él se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación y que confiamos en Él. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados, en Él tenemos la seguridad y la certeza. Por eso en este día nosotros decidimos darle gloria a Él. Dele gloria conmigo. Dele gloria al Rey de Reyes, hermoso, al verdadero. eres Jesús, son tus Él es hermoso y palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Tan glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, tú hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, tú hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gracias, Dios.
por la bendición, el privilegio de poderte bendecir, de poderte dar gloria, de poderte dar honra, de poderte dar alabanza. Cuán hermoso eres, Jesús. Y cuán maravilloso poder saber de que Dios envió a su Hijo para que todo esto que dice su palabra se pudiera cumplir a través de Él. Y hoy se está cumpliendo. Y hoy le podemos alabar. Él dijo que nos daría uno, que nos traería libertad, que nos traería sanidad, que nos traería restauración, medicina, que nos traería vida eterna. Y hoy podemos disfrutar de eso, usted y yo. Hoy podemos disfrutar de eso. Y por eso hoy damos gloria, y por eso hoy damos honra, y por eso hoy damos alabanza y exaltación. Ahí donde está Él, un fuerte aplauso al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al que se merece todo el reconocimiento, el que no escatimó a su Hijo, y su Hijo se entregó de manera incondicional por usted y conmigo. Llevó la corona, cargó la cruz, cargó todos nuestros pecados, cargó todas nuestras rebeliones, para darnos sanidad, para darnos vida eterna. Gracias, Dios. Hoy estamos agradecidos con Él. Qué maravilloso poder que usted y yo podamos saber esto que Él ha hecho por usted y por mí, con un solo propósito, y es para que nosotros estemos con Él y seamos para la alabanza de su gloria. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria y para estar con Él. En el libro de Crónicas dice 29:11, dice: no se engañen ahora, porque yo los he escogido para que estén delante de mí. Dice la palabra, ¿no?, que Dios nos eligió a usted y a mí para que estemos delante de Él. Pero sabes que Él nos eligió para esto, pero también nos eligió con un propósito. Y es que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Hagamos su voluntad, que le obedezcamos, que le temamos, que le honremos, pero también que le sirvamos. Y el servicio es adoración, pero también servirle a Él es ocuparnos de su obra y de hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Esta serie del mes de junio la hemos llamado Anunciando las virtudes del Rey. Y cuando usted y yo vamos a Primera de Pedro, quiero recordarle lo que dice la palabra. El apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está diciendo que éramos usted y yo antes de que todo esto aconteciera, ¿no? Pero en el versículo 9, él cambia, ¿no? Cambia a lo que ya ahora somos. Y es que somos esto por lo que se generó en la cruz, por lo que se logró a través del sacrificio, ¿no? Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de anunciarles las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora se han convertido en pueblo de Dios, dice el versículo 10. Y esto no es nada más ni nada menos que una promesa cumplida. Dios hizo esa promesa a través de su palabra y Dios la cumple a través de todo lo que su Hijo Jesucristo hizo por usted y por mí. Y así como lo hizo por usted y por mí, hay muchas personas que están esperando que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, ¿no? Dijo Jesús en una ocasión en el Nuevo Testamento, ¿no? Y hoy, pues Dios está esperando que nosotros vayamos y anunciemos estas virtudes de un Rey admirable, de un Rey coronado, de un Rey lleno de majestuosidad. Hoy quiero que compartamos algo muy interesante. Usted y yo lo conocemos, pero vamos a recordarlo hoy, a que se nos quede grabado no solamente en la mente, sino en el corazón. Y se llama Obreros para su mies. La serie se llama Anunciando las virtudes del Rey. Y hoy es un día especial porque hoy Dios nos habla de obreros para su mies. Y en el encuentro anterior hablamos de que usted y yo sí fuimos llamados para impactar nuestro mundo. Recuerde que estos son encuentros con Dios donde nosotros le alabamos, le exaltamos, le glorificamos, le cantamos, le honramos,
pero también recibimos esa palabra, ese refrigerio para nuestras vidas, para ir y hacer como Él nos está diciendo en la palabra. Y aquí es muy claro, como Él nos dice, nos vayan y anuncien mis virtudes, vayan y digan todo lo que yo tengo y lo que yo puedo hacer por las demás personas que ya lo he hecho por usted. Históricamente, entonces, hablando de esto de obreros para su mies, encontramos hombres y mujeres que hicieron y participaron en su obra. Nos encontramos cientos, miles quizás, hombres y mujeres que han participado de su obra, que han escuchado este llamado, que han escuchado, han entendido esta última frase o esta última parte del versículo 9 de Primera de Pedro 2:9, y bueno, hay muchos otros, pero tomamos de ir y anunciar las virtudes. Y lo han hecho, ¿no? Lo hicieron los discípulos, lo hicieron muchos hombres en la época de Jesús, lo hizo el apóstol Pablo. Recuerden cuando Jesús lo llama y él le dice que él lo ha elegido para que vaya y anuncie a los gentiles, ¿cierto? Las buenas noticias. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 1 que él no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es algo realmente especial para todos, ¿no? Entonces, hombres y mujeres que creyeron y participaron de su obra. Y estos hombres y mujeres creyeron que era el tiempo adecuado para hacer la misión encomendada por él. En su tiempo hicieron, pero también creyeron que ese era el tiempo para ellos hacer lo que habían sido llamados a hacer. Y este es el tiempo nuestro, este es nuestro tiempo, esta es nuestra temporada. Es el momento en que Dios nos está llamando a usted y a mí para que nosotros, como obreros, vayamos a la mies. Como hombres y mujeres llamados a impactar el mundo que nos rodea, el mundo en que estamos usted y yo. Yo quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 4. Es una historia muy interesante porque el capítulo inicia el capítulo tiene como base central la historia de este encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, ¿no? De hecho, el primer versículo o el título del capítulo habla de la mujer samaritana. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y pues él le dice que inicialmente que le dé agua, ¿cierto? Ella inicia una conversación con él y finalmente él le ofrece agua y él le hace un recuento de toda su vida, de toda la historia que hasta ese momento ella había vivido, ¿no? Ella es tremendamente impactada por lo que Jesús le dice y dice la Biblia que deja allí su cántaro, deja allí sus cosas y sale corriendo a anunciar a todo este pueblo de donde ella era, que había encontrado al Mesías. Bueno, vaya encuentro el que tuvo esta mujer, en una hora inapropiada, con una persona que para ella quizás era inapropiada, ¿cierto? Porque no era, conocemos la historia, ¿cierto? No era apropiado que un hombre se encontrara solo hablando con una mujer, más una samaritana con un rabino, ¿cierto? No era como lo más apropiado, bueno, todos estos elementos que tiene esto, ¿no? Y en eso que Jesús está terminando, que la mujer samaritana se está yendo, llegan los discípulos, ¿cierto? Los discípulos habían ido a buscar alimento porque la jornada tenía que continuar. Y Jesús está allí y cuando ellos llegan, pues ellos se quedan pensando, ¿no? ¿Cierto? En cómo él estaba hablando con esta mujer y cómo esta mujer sale a anunciar el evangelio, ¿no? Ella se convirtió en una mujer que impactó su mundo y en una mujer que se fue a buscar, se convirtió en una obrera que fue a buscar esa mies que en ese momento necesitaba, ¿no? O sea, Jesús encontró con ella en el momento adecuado, con un propósito que esta mujer fue a desarrollar. Bueno, vienen los discípulos y entonces en el versículo 33, voy a leerle desde ahí.
Voy a leerles desde el 32, coloqué ahí del 33, pero usted puede leer más antes si quiere. Dice que, versículo 31, mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come, pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Acaso le recibió comida a la mujer samaritana? ¿Acaso ella lo alimentó? Y en eso que ellos estaban ahí hablando entre ellos, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué palabra tan contundente la que Jesús les dice, ¿no? En el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Más tremendo, más confuso todavía para los discípulos, ¿cierto? Bueno, y entonces nos manda por la comida, traemos la comida y no recibe la comida y ahora dice que la comida de él es hacer la voluntad del que le envió. Y es interesante porque allí empieza Jesús a contarles una historia a través de una imagen. Y el versículo siguiente, el 35, dice, ¿no dicen ustedes, está hablándole a los discípulos, no dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Jesús entonces usa una imagen agrícola, ¿no? La cosecha es el resultado de una siembra, en todo lo que le está hablando Jesús, ¿no? Cosechar es un acto de recoger los frutos, pero también es el tiempo de cegarlos, estos frutos que se han obtenido. Y es que cuando están a punto o están en el proceso de maduración, deben ser recogidos. Aquí en El Salvador ahorita todavía hay una cosecha de mangos, pero tremendamente abundante, ¿no? Y uno pasaba por donde estaban estos árboles de mango, y uno podía ver cantidad de mango en el suelo, ¿no? Mango maduro, mango que ya estaba descomponiéndose o dañándose, ¿no? Entonces Jesús les está hablando aquí, les pone una imagen agrícola y les dice que ya era tiempo de recoger la cosecha, que ellos debían mirar porque los campos estaban blancos. Pero en la mente y en los ojos de los discípulos había otra cosa. Ellos decían, no, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la siembra, de acuerdo a lo que hemos aprendido de los agricultores, todavía el tiempo que falta son 4 meses, ¿no? Ese era lo que faltaba humanamente, 4 meses para recoger una cosecha de una siembra natural, de lo que ellos hubieran sembrado, ¿cierto? En ese caso, pues era trigo, ¿no? Una de las siembras más comunes que ellos hacían, ¿no? Entonces, Jesús usa esta imagen agrícola y la compara con frutos maduros, ¿no? Listos para ser recogidos. Y es interesante porque Jesús les está hablando de algo, usa una imagen para hablarles de algo que se requería, ¿no? Como anteriormente, la mujer samaritana era una cosecha que en ese momento estaba a punto y recibió la palabra y luego se fue a decir la palabra. Y si usted sigue leyendo la historia, dice que fue tremendo lo que aconteció allí, cómo los corazones y cómo el fruto estaba maduro para ser recogido, ¿no? Entonces, el fruto debe estar listo para ser recogido y en este caso, pues, hablando espiritualmente, como le está hablando Jesús, eran las personas, ¿sí? Las personas que de una u otra manera, o de una u otra manera no, que realmente están perdidas en este mundo, ¿no? La mujer samaritana estaba totalmente perdida. Y Jesús fue expresamente a este lugar, a este pozo, a esa hora, ese día, en ese momento, porque ese fruto estaba maduro. Era tiempo de ser cosechado. Y Jesús hizo esto. Y después, a través de esa imagen agrícola que les venía diciendo, Él les dice a los discípulos que el tiempo ha llegado. Inicia ahí con la mujer samaritana, pero Él les dice que miren más allá,
que alcen los ojos, ¿cierto? Para poder mirar más allá uno tiene que alzar los ojos y ver la realidad. Jesús quería que ellos vieran la realidad y que vieran realmente lo que había. Se venía una cosecha tremenda con los samaritanos. Dice que Jesús se quedó allí por 3 días y fue tremenda la cosecha que se logró allí. Pero él quería que ellos ampliaran más y que vieran más el cuadro completo de todo lo que iba a venir. Y esa cosecha llega hoy hasta usted y hasta mí, porque nosotros somos parte de esa cosecha, somos parte de alzar los ojos, somos parte de eso que inició allí en este momento y en este lugar, como él lo está contando con la mujer samaritana, ¿no? Eran estas personas que estaban, ¿no? Estos que la mujer samaritana fue a hablarles y fue a decirles que estaban perdidos, iniciando, como le decía, por la mujer samaritana. Y era necesario entonces ir a buscarlos, rescatarlos, buscarlos, encontrarlos, ¿no? Esa fue una frase que Jesús dijo mucho en el Nuevo Testamento. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la mujer samaritana fue a buscar, fue a encontrar y fue a rescatar lo que se había perdido. Y eso fue a lo que vino Jesús, y eso es a lo que usted y yo hemos sido llamados para este tiempo, anunciar esas virtudes del Rey. Jesús vino a anunciar las virtudes del Padre, lo que el Padre había preparado. Y luego que Jesús se fue, nos encomendó a usted y a mí, que ahora a usted y a mí nos tocaba anunciar las virtudes del Rey. Yo creo que usted recuerda la cita que usamos la vez pasada, que es Juan 14:12, que habla de que mayores cosas, si nosotros creemos, haremos de las que Él ha hecho. Entonces necesitamos creer. Qué impactante que la mujer samaritana, una mujer común, una mujer que había tenido una vida bastante compleja, y allí Dios la usa de tremenda manera. Así usted y yo hayamos tenido cualquier tipo de vida, lo que haya pasado, cuando venimos a Él, cuando nos convertimos en real sacerdocio, en linaje escogido, en nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios, y empezamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, no importa lo que hayamos sido, porque como dice el Salmo, Él nos sacó del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, puso nuestro pie sobre peña y puso una canción, y puso un mensaje, puso algo en nuestra boca para que usted y yo vayamos y lo anunciemos, y rescatemos, buscamos y encontremos, o encontremos, busquemos y rescatamos lo que se ha perdido. Estos términos entonces fueron muy usados por Jesús para referirse a las vidas que necesitaban esto. Y esto ocurrió en la época de Jesús, pero sigue ocurriendo todavía hoy. Hoy todavía nosotros encontramos esto, hoy todavía vemos esto, ¿cierto? Hoy vemos esto. En este mes de julio, en este tiempo, seguimos viendo lo que está aconteciendo. Hay gente que necesita ser buscada, hay gente que necesita ser rescatada, ¿sí? Y aunque la mujer samaritana en ese momento era una sola obrera, pero fue y generó un impacto. Fue y buscó, fue y rescató, fue y encontró. Y usted y yo estamos llamados a esto también. Este es el llamado que Dios nos ha hecho, este es el desafío que Él está haciendo aquí en esto, ¿no? Porque los discípulos se quedaron pensando en algo natural, comida, pero Jesús, que siempre iba adelante, estaba pensando en lo que había acontecido con la mujer samaritana, en lo que Él ya sabía que iba a pasar cuando ella anunciara el evangelio, pero lo que tremenda cosecha que venía luego de lo que iba a pasar cuando los discípulos empezaron a predicar el evangelio y mientras Él estuviera, ¿no? Esta es una imagen entonces que Jesús usó para ilustrarle a los discípulos, ¿no? Los campos están blancos, levanten los ojos, es el tiempo, es ahora, es ya, hoy es el día de salvación, hoy es el día propicio para ir a buscar, a encontrar y a rescatar, ¿no? Y entonces Jesús usó esta imagen a los discípulos sobre el tiempo, pero también sobre la necesidad. Y aquí encontramos, en esto que estamos viendo hoy de Juan, hay varios aspectos que usted y yo debemos tener en cuenta, ¿no?
y que debemos aplicar a nuestras vidas. Porque hay una necesidad, es el tiempo, y hay una respuesta que usted y yo tenemos para dar. Jesús le dio una respuesta a la mujer samaritana. Jesús le dio una respuesta a los discípulos, le dijo, es el tiempo. Pero también la mujer samaritana fue y le dio una respuesta a la gente. Miren, he encontrado uno que me dijo, he encontrado uno, encontré al Mesías. Qué maravilloso que usted y yo podamos ir a decirle a la gente esto. En medio de tantas malas noticias, hay buenas noticias. En medio de todo lo que estaba aconteciendo en ese momento con la mujer samaritana, hubo algo que pasó. En medio del dilema que tenían los discípulos en ese momento por si comían, si no comían, si no sé qué, bueno, todas estas cosas, había algo aún más especial. Y es que los campos estaban blancos. Y es que la cosecha estaba lista. Y cualquier situación que nosotros estemos pasando en este momento, hay algo más importante, hay algo más fundamental y hay algo más grande, y es que tenemos que alzar los ojos hoy porque los campos están blancos y se requiere que usted y yo vayamos a recoger la cosecha. Es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que buscar, hay que rescatar, ¿sí? Y hay que encontrar. Jesús lo habla, él dice que el pastor dejó la 99, se fue a buscar la perdida, que la mujer buscó la moneda perdida, y Jesús lo habla de muchas maneras y de muchas formas en la Biblia, ¿no? Entonces, esta imagen Jesús le está hablando sobre una necesidad que hay, pero también les está ilustrando, ¿cierto?, que es necesario en este tiempo ir a recoger la cosecha. Y como al inicio les estaba hablando de 2 de Pedro 9, allí encontramos una afirmación. Y la afirmación es lo que ahora usted y yo somos. ¿Y por qué podemos ir a hacer esto? ¿Y con qué autoridad lo vamos a ir a hacer? ¿Sí? Ahora somos lo que somos gracias a lo que Él hizo por usted y por mí. Y entonces esto nos da poder y autoridad. En Lucas capítulo 4, cuando Jesús entró a la sinagoga y abrió el libro, Él dice, esta palabra se ha cumplido hoy. ¿Sí? Él está diciendo que esa palabra se estaba cumpliendo precisamente hoy. Y lo que Jesús dice en Juan 4, en Lucas 4, es lo siguiente. Mira, quiero recordárselo aquí la palabra. Lucas capítulo 4. 4:18. Perdón, por aquí está. Lucas capítulo 4. Voy a mirarlo y ya se los comparto. Bueno, sigo y lo busco. Entonces dice, esta imagen entonces nos está hablando de esto, ¿no? De una afirmación que viene acompañada de una acción que usted y yo debemos tomar. ¿Sí? ¿Qué acción? La acción que nos está hablando 2 de Pedro 2:9 en la parte final. Pero también encontramos allí entonces que hay una afirmación, y la afirmación es lo que usted y yo hoy somos. Hoy se nos ha dado poder y se nos ha dado autoridad. A usted y a mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre usted y sobre mí. Porque ahora somos sus hijos. Porque el Espíritu Santo nos da poder. Porque Juan 1:12 dice que nos ha sido dada autoridad por parte de Jesucristo para ir. ¿Sí? Entonces, tenemos todo lo que se necesita. Todo lo que se requiere para poder ir donde estamos siendo llamados, ¿no? ¿Sí? Dice entonces la palabra ahora sí, Juan 4, versículo 21.
dice que ese día se había cumplido esa palabra y que el Espíritu Santo estaba sobre él y que lo había ungido para que llevara buenas nuevas. Entonces es interesante saber que el Espíritu Santo está sobre usted y sobre mí y que nos ha ungido para llevar buenas nuevas. ¿A dónde vamos a llevar buenas nuevas? A todos los que lo necesitan, a todos los que lo requieren, a todos aquellos que, como estábamos hablando, al igual que la mujer samaritana, están en necesidad. La mujer samaritana estaba en una situación, como veníamos hablando, bastante compleja, pero Jesús dice que le dio agua de vida eterna para que ella pudiese ir y anunciar el Evangelio. Entonces es interesante lo que encontramos aquí que Jesús dijo, ¿no? Lo que le dijo a los discípulos, lo que le dijo a la mujer samaritana y lo que nos dice a usted y a mí hoy. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que somos su linaje y que la acción es que nosotros vayamos y anunciemos lo que él ha dicho, ¿no? Entonces, hijos de Dios, es importante que usted y yo nos movamos con base a lo que la palabra de Dios está diciendo y a lo que nos está encargando, ¿no? Una afirmación que nos dice lo que somos y una acción que nosotros debemos emprender de ir a anunciar las virtudes de Dios. Y volviendo a Juan, el Señor Jesús les está hablando de una cosecha. Y esta cosecha espiritualmente pues significa personas. Pero esta cosecha también requiere obreros. Obreros que son llamados y que son invitados con un propósito de ir a contribuir, de ir a recoger, de ir a anunciar y de ir a hacer un proceso que se requiere para que la cosecha no se pierda, para que la cosecha se pueda recoger, como está diciendo aquí, ¿no? Los campos están blancos, hay que ir a recoger la cosecha. Y entonces se requieren obreros. En el tiempo de Jesús, sus discípulos debían ser obreros. Y en ese tiempo, en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que ser obreros. Y Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esta es una acción que él venía diciendo anteriormente, que está en segunda de Pedro 2:9, una acción que nosotros y yo debemos llevar a cabo, y es ir y recoger la cosecha. ¿Y cómo se recoge la cosecha? Bueno, predicando las buenas nuevas, predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Esto lo hemos escuchado de muchas maneras, ¿no? Y lo debemos hacer como se nos ha sido encomendado. Ahora, yo quiero que nos hagamos aquí una pregunta. Hágase esa pregunta. Yo me hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y predicó a una criatura, a un ser humano, a una persona? Así como Jesús se encontró con la mujer samaritana y usó también una figura, ¿cierto?, del agua. Así como con los discípulos usó una figura de la agricultura para ilustrar una necesidad. Bueno, hay una necesidad y aquí en Marcos capítulo 16, versículo 15, él dice, vuelve y reitera el evangelista, ¿cierto? Marcos, el escritor del evangelio. Hay una necesidad, la necesidad es ir y predicar el evangelio. Entonces es fundamental esto, ¿no? Jesús dijo
Jesús no dijo en este versículo que estamos encontrando aquí, él no dijo en Juan, él no dijo en Juan que no habían obreros. ¿Sí? Él no dijo eso. Lo que él dijo es que son pocos para tanta cosecha. ¿Ya? Entonces, había una necesidad. Y Jesús habla de esto, de los obreros. Si va conmigo al libro de Mateo capítulo 9, allí encontramos esto que le estoy hablando, ¿no? Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra de Dios. Vamos ahí en la imagen, ¿no? Ahí tenemos la imagen, entonces, para que usted se pueda ubicar. Versículo 36 del libro de Mateo capítulo 9. Dice la palabra del Señor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando miramos esta parte, aquí encontramos entonces lo que les venía diciendo, que Jesús no dijo que no habían obreros, sino que había pocos y que había mucha cosecha. Entonces, el hecho de que haya pocos o haya muchos no debe ser algo que nos impida a usted y a mí ir, sino que por el contrario, tenemos que ir, porque nosotros vamos en el poder del Espíritu Santo y le dejamos los resultados a Dios. Jesús envió a 12, luego envió a 1, a Pablo, luego envió de a 2 en 2. Pero los resultados fueron ¿de quién? Realmente los resultados son de Dios. Mire el impacto que se generó con una sola mujer, el tremendo impacto que Dios generó a través de la samaritana, el tremendo impacto que generó con el endemoniado gadareno. ¿Sí? Entonces, sí, hay pocos obreros y la mies es mucha, pero entonces aquí encontramos, ¿qué sí dijo Jesús? Jesús sí dijo que es necesario orar para que los obreros se aumenten, para que los obreros se aumenten el volumen, la cantidad de obreros. Entonces no encontramos a Jesús diciendo que no hay obreros. No, él más bien está diciendo que los obreros son pocos y que hay mucha mies y que entonces necesitamos orar para que hayan cada día más obreros. Entonces nuestra oración aquí en este caso debe ser para que hayan cada día más obreros. Y la oración principal pues también debe ser por mí, para que yo cada día me convierta en ese obrero, porque recordemos lo que decía inicialmente, ¿no? Obreros para su mies. Entonces se requieren en este momento obreros para su mies y hay que orar para que hayan obreros. Y hay que orar al igual que la mujer samaritana, al igual que el endemoniado gadareno, al igual que muchos otros hombres y mujeres de la historia, se convirtieron en obreros que fueron y proclamaron. A través de la historia hemos encontrado grandes avivamientos, ¿cierto? Dios usó hombres, solo usó un hombre para traer un avivamiento. Dios lo puede hacer como Él quiera, de la manera que Él quiera, pero tenemos que orar sí para que cada día hayan más obreros, empezando por mí. Yo debo disponerme para ser ese obrero que Dios quiere usar. Entonces Él lo está diciendo en este otro versículo que les estoy compartiendo, ¿no? Este otro versículo, que Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión. Hay que orar entonces por obreros y hay que orar para que yo y usted y yo nos convirtamos cada día más en personas que al ver a estas personas, a estas multitudes que están de esta manera, como dice Jesús aquí, dice que estaban dispersas y que estaban como ovejas que no tienen pastor. Usted y yo nos llenemos de compasión y oremos para convertirnos en obreros y oremos para que los obreros se aumenten, ¿no? Y se pueda continuar en esta dinámica, ¿no? Jesús entonces hace unas recomendaciones y estas recomendaciones son las que les venía diciendo: orar por obreros y orar para que nosotros cada día nos llenemos de compasión y oremos para que otros muchos se llenen de compasión y podamos ir y puedan ir a la mies, que es mucha.
Encontramos entonces a un Jesús o a Jesús de manera reiterativa hablando de una necesidad. Y hoy todavía Jesús nos está hablando a usted y a mí de esta necesidad. Y por eso usa este término de mies, ¿cierto? Aquí en este pasaje, mies. Se está refiriendo a cosecha. Y es que en los tiempos de Jesús en Israel, la mies era igual a cosecha. Y sucedía algo, y es que si la cosecha no se recogía, entonces la cosecha se perdía. Qué tremendo esto. Y él usa cosecha, mies, obreros, multitudes, para decirnos que hay una tremenda necesidad, y es recoger la cosecha, porque de lo contrario la cosecha se pierde. Cuando una persona muere sin haber recibido el evangelio, sin haber recibido las buenas nuevas, sin que, al igual que Jesús hizo con la samaritana, que Jesús hizo con muchas otras personas, con la mujer adúltera, con Zaqueo, con el ciego, con el paralítico, ¿cierto? Que les habló de las buenas nuevas. Hoy se requiere, hoy hay muchos paralíticos, muchas samaritanas. Recuerden el hombre que llevaba 38 años allí en el estanque. Hoy hay muchas personas con estas condiciones, con estas discapacidades espirituales, emocionales, físicas, que requieren que nosotros vayamos a esa mies para que esa mies no se pierda. Y esto no es otra cosa sino lo que les venía leyendo al inicio, con lo que pude iniciar, diciéndoles que el Rey nos ha llamado a que anunciemos, usted y yo, sus virtudes, ¿cierto? Recuerden entonces, si la cosecha no se recogía en Israel, la mies se perdía. Y lo que Jesús quería decir era que, al usar esta imagen, es que encontramos por todos lados, donde quiera que nos movemos, encontramos que la gente tiene hambre, que la gente tiene necesidad, que la gente tiene heridas, que las personas están confundidas, que las personas están llenas de diferentes tipos de sentimientos. Y hoy, donde quiera que vayamos, vamos a encontrar la mies. Aún en nuestra misma casa, aún en el condominio donde vivimos, en el edificio, en el vecindario, en la cuadra, en la manzana, en la empresa, donde quiera que nos movamos, vamos a encontrar mies. Porque es que en las universidades, en las empresas, en los hogares, en la calle, en los estadios, ahorita con todo esto del mundial, la fiebre que genera el mundial, nos encontramos cantidad de personas. Y déjenme decirle que en esta época hay cantidad de obreros con estrategias que Dios les ha dado, yendo a los diferentes estadios, yendo a los diferentes lugares con un solo objetivo: alcanzar la mies, para que la mies no se pierda. Hay hombres y mujeres que en este momento están en el mundial, pero su principal propósito, su principal objetivo es anunciar el evangelio. Y son obreros. Y les invito a que oremos por ellos, para que Dios les permita llegar a esta mies que está enfocada en algo diferente, pero que allí está el Espíritu Santo para poderles tocar. Y así como la mujer samaritana fue tocada, y así como muchas otras personas de la Biblia fueron tocadas, y así como muchos hombres y mujeres hicieron historia, hoy estas personas que están allí están haciendo historia. Y en la historia se sabrá que hubo hombres y mujeres que en el Mundial 2026 fueron a esa mies que lo requería y que lo necesitaba. Y entonces allí es donde usted y yo entramos. Como le estaba diciendo, entramos a cumplir un papel determinante. Un papel determinante. Hoy todo gira casi prácticamente en torno al mundial. Pero qué hermoso que hoy todo pueda girar en torno a que hay mies y aquí hay necesidad. Hay necesidad, hay mies. Hay que ir a encontrar, hay que ir a rescatar y hay que ir a buscar para que estas personas no se pierdan. Hay una gran cosecha y el objetivo principal es que no se pierdan. Así como el objetivo principal en Israel y en otros lugares del mundo es que la cosecha no se pierda. Hablando de la cosecha, la imagen que Jesús les habla de agricultura, esta imagen que nos da también para la parte espiritual, que las vidas y las personas bajo ninguna circunstancia
se pierde. El llamado entonces suyo y mío es a cosechar. Tenemos que cosechar. Tenemos que ganar. Los obreros deben estar preparados. Deben tener sus herramientas. Deben tener todo lo que se requiere y se necesita para poder cosechar. Pero también un obrero va a sembrar, pero también un obrero va a cuidar, pero también un obrero tiene un papel determinante. Y es que los obreros que Jesús anda buscando debemos ser obreros integrales. No que solamente seamos capaces de ir y anunciar las buenas nuevas, sino que también seamos capaces de estos tres aspectos tan importantes con los que quiero terminar hoy, que los podamos nosotros llevar a cabo como obreros, porque tenemos las herramientas, porque tenemos el poder, porque tenemos la autoridad. Jesús envió a los discípulos con poder y autoridad. Muchos a través de la historia han ido con poder y autoridad y han visto los resultados. Entonces, en este tiempo también tenemos esas herramientas. Tenemos al Espíritu Santo que convence. Tenemos la palabra, tenemos nuestros labios. El Espíritu Santo vola a través de nosotros. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos para que nosotros no nos quedemos callados y podamos ir en este tiempo de mundial y en este tiempo cualquiera que sea que esté pasando, que nosotros podamos ir y podamos hacer esto que Dios nos está llamando a hacer. Y esto es un proceso entonces que toma tiempo. Tomemos el ejemplo de una planta. Una planta para que crezca requiere que la atendamos, requiere oxígeno, requiere luz, requiere agua. Y estos elementos se convierten en algo esencial para su proceso de crecimiento. De igual manera, para ganar una vida, ganar un alma, tenemos que tener elementos muy claros. Y yo quiero hablarle de tres elementos que le van a llevar y que nos van a llevar a usted y a mí a ser más efectivos y más eficaces a la hora de anunciar las virtudes del Rey. Y lo primero es que después de recoger esta cosecha, viene un proceso integral con esta persona. Vuelvo y reitero, no es simplemente que yo ya le anuncié las 4 leyes, ya le hablé del amor de Dios, le dije que yo lo amaba, que tenía un plan, recibió a Jesús. No, de ahí en adelante viene este proceso, porque si usted siembra la semilla, y la semilla hay que cuidarla, hay que estar pendiente, hay que estar ahí, para que la semilla tenga un buen proceso de crecimiento. Entonces, si tomamos esto de símil como la planta, lo primero que la persona a la que usted y yo vamos y le anunciamos las buenas nuevas y empezamos un proceso con ella, necesita cuidar. Todos los que se acercaron a Jesús tenían una necesidad. El hombre que Jesús sanó de la ceguera, el ciego Bartimeo, tenía una tremenda necesidad. Y era recobrar la vista. Pero sumado a eso, él también tenía una necesidad espiritual. Y cuando vemos a Jesús, vemos que Jesús no solamente sanó, no solamente liberó espiritualmente, sino que atendió a cada uno de los que se acercaron a él y los cuidó de una manera especial. Y les brindó todo lo que necesitaban y todo lo que requerían en ese momento. Y de igual forma, usted y yo hemos sido llamados para esto. Esto es anunciar las virtudes del Rey. No es quedarnos en que yo ya cumplí. No, es ir más allá. Se requiere ir más allá. Se requiere un proceso. Esto es la base de la Gran Comisión. La Gran Comisión dice, vaya y hagan discípulos. No se quedan, vaya y anuncien el Evangelio, no. Vayan y hagan discípulos y enséñenles. Entonces, en este proceso integral, lo primero es el cuidado. Hay que cuidar a esta persona. Y Mateo capítulo 4, versículo 23, dice algo muy interesante. Vaya conmigo allí a Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, los atormentados por los demonios, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire qué interesante que, bueno, encontramos, cuando uno lee los evangelios, uno encuentra muchas facetas de personas que estuvieron con Jesús, pero también hubo muchas personas que tomaron la decisión de seguir a Jesús y caminar con él. Entonces, ya ahora nos toca a usted y a mí. Bueno, es él el que convence a través de su espíritu, y él es el que hace el proceso, y es el que hace que la gente crezca, pero el deber suyo y el mío, el que Dios nos está llamando al decirnos que anunciemos las virtudes de aquel, es que nosotros podamos cuidar a la persona que ha recibido las buenas noticias. Esto es importante. Primero, entonces, cuidar. Hay que cuidarlos, hay que estar pendiente, hay que iniciar un proceso con ellos, hay que hacer un seguimiento, bueno, todo esto que se requiere. Lo segundo es amor. Todo esto que nosotros hagamos, el apóstol Pablo lo dice, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, de corazón, y no para los hombres, porque del Señor vas a recibir la recompensa. Esto hay que hacerlo para Dios, y se debe hacer con una característica que nos debe estar intrínseca en usted y en mí, como discípulos del Señor, que es el amor. Tal como sucede con las plantas, los nuevos creyentes necesitan amor. Necesitan el amor de Cristo. Necesita que usted y yo le reflejemos el amor de Dios. Necesita que los aceptemos, que los recibamos, que les demos visión, que los llevemos a que ellos, así como nos ven a nosotros difundiendo el amor de Dios y anunciando el amor de Dios, ellos también se enamoren de él. Porque el mismo Jesús dijo que nosotros seríamos conocidos porque la manera en cómo nos amamos y cómo llegamos también a amar a otros. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo de tal manera que fue capaz de entregar. Yo llego a amar esto que Dios me está entregando, esto que Dios me está dando para que yo haga, lo llego a amar de tal manera y amo de tal manera a la persona que viene, a esa mies, ¿sí? A esa cosecha, que demuestro el amor de Dios. Esto es importante, ¿no? El apóstol Pablo dice que en 1 Corintios 13 que podemos hacer muchas cosas. Podemos acompañar, podemos enseñar, podemos tomar un material, podemos tomar un folleto, lo podemos enseñar, pero requiere ese ingrediente tan especial que se llama amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, si ese amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nosotros podemos ayudar o ser de puente o de implemento para que otras personas también el amor del Espíritu Santo sea derramado en sus corazones. Y lo tercero y último tiene que ver con tiempo. Hoy el tiempo encontramos que es demasiado valioso. Si algo tenemos valioso es el tiempo. Y el tiempo es parte de nuestra vida. Y es por eso que cada segundo que usted y yo invertamos, cada segundo que también perdamos, cuenta. Y si usted y yo dedicamos tiempo al nuevo creyente, sacamos tiempo del nuestro para dedicarlo a él, yo estoy seguro que las personas valoran esto. Nada más valora una persona que usted la ame, que usted la cuide y que usted le dé tiempo. Esto es importante, ¿no? Entonces el creyente requiere esto, requiere estos tres aspectos, ¿no? En este proceso que iniciamos con él, en este proceso de cosechar, de ser obreros
y de prepararnos y tener herramientas para lo que Dios nos ha llamado a hacer a usted y a mí. Cuidado, amor y tiempo. Se requiere tiempo, que dediquemos tiempo, que nos sentemos, que vayamos, que oremos, que demos la vuelta, que nos arrodillemos, que nos sentemos a escuchar, que seamos buenos escuchas. Se requiere mucho esto. Y esto es lo que Dios quiere, y esto es lo que Jesús quería, y esto es lo que le estaba diciendo a los discípulos, y esto es lo que el apóstol Pedro dijo. Y esto es lo que usted y yo debemos estar haciendo. La conclusión, yo colocaba en la conclusión que Jesús dijo, la cosecha está lista. Mire, estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, lleno de desidia, lleno de tantas cosas, pero aún hoy Jesús se sigue diciendo, y nos está diciendo a usted y a mí, al igual que le dijo a los discípulos, levanten los ojos y miren, la cosecha está lista. Y usted y yo debemos cuidar, amar y dar de nuestro tiempo para ayudar a los nuevos creyentes. Qué interesante esto, ¿no? La cosecha está lista. ¿Quién lo dice? Lo dijo Jesús. En su tiempo a los discípulos nos los está diciendo a usted y a mí hoy. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Cuidar, amar y dar de nuestro tiempo, para que así podamos ayudar al nuevo creyente que ha salido de esa cosecha y que ha salido de esa mies. Déjeme decirle que la mujer samaritana se convirtió en una discípula. ¿Producto de qué? De que Jesús fue a esa mies. Y bueno, habría muchos que nombrarle que se convirtieron en discípulos de Jesús, producto de que ellos fueron a esa mies, que fueron a buscar esa mies para que no se perdiera. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos ser hombres y mujeres que van en pos de esa mies, en pos de anunciar esas virtudes de las cuales o por las cuales Él nos llamó, para que nosotros vayamos y las anunciemos y las digamos. Amado Dios, te queremos agradecer hoy, te queremos bendecir. Señor, qué privilegio que podamos ser anunciadores, que podamos ser partícipes de la maravillosa tarea de ser obreros para recoger la mies. Gracias a Dios porque quiero ir y anunciar esas virtudes. Quiero ir y cuidar, quiero ir y amar, quiero ir y ayudar al nuevo creyente, que sale producto de que yo voy a buscar la mies, para que no se pierda, para que sea alcanzada. Señor, oro para que haya más obreros. Oro, Señor, para que estemos llenos de misericordia y no nos quedemos esperando otros obreros, sino que nosotros le digamos primeramente al Señor, como le dijo Isaías. El Señor le dijo a Isaías, ¿y quién irá por nosotros? Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Hoy yo le digo, envíame a mí que yo quiero ser obrero. Dígaselo usted, envíame a mí que yo quiero ser obrero. Obrero que vaya y anuncia las virtudes del rey. Obrero que va y recoge la mies y recoge la cosecha para que no se pierda. Obrero que cuida, obrero que ama y obrero que dedica tiempo. La cosecha está lista, hijos de Dios. Y Jesús está diciéndonos que somos obreros llamados para ir a su mies. Amén. Bueno, quiero invitarlos a que usted se haga parte de este llamado de Dios para este tiempo. Quiero invitarlo a que usted se haga parte de nuestro canal y se suscriba a él, para que sea parte de lo que Dios está hablando en este tiempo. Dios les bendiga grandemente. Somos Senfol El Salvador y bendecimos hoy su día. Muchas bendiciones para usted. Feliz día al Padre para todos.